Toda la palabra de Dios es importante. Mas el mensaje que traigo hoy, que al desarrollarlo, pues me tomó bastante para poder ser minuciosamente explícita y que me queden los menos cabos sueltos posible. Habrá muchas cosas que yo les hablaré o les diré considerando que ya deben por lo menos conocer un poco sobre ese tema, porque si entrara en detallar cada cosita, no, yo creo que me llevaría de aquí hasta que termine el año. Amén. Así es que vamos a ponernos de pies y vamos a leer de las Sagradas Escrituras Mateo, del libro de Mateo, Mateo 16, 21. Del 21 al 23 vamos a leer. Y dice de la siguiente manera: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Puede sentarse. En el libro de Mateo, este es un párrafo que está registrado en los 3 evangelios. Está en Mateo, en Marcos y en Lucas. No está en Juan. Pero sí está en los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. En Mateo registra que era necesario que Jesús fuera a Jerusalén, como leímos, y que iba a padecer mucho de los escribas, de los sacerdotes, de los principales sacerdotes, de todos los ancianos, y dice, y ser muerto y resucitar al tercer día. En Lucas 24:7 lee el mismo párrafo, pero donde quiero hacerle énfasis es en esto. Fíjese, en Mateo dice, y padecer mucho de los ancianos, principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. En Lucas, leyendo este mismo párrafo, usted hallará que dice, y ser entregado en manos de pecadores, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Ve? Lo mismo, solamente en este no dice y resucitar, en el otro dice y resucitar. Aquí dice entregados en manos de los ancianos, de los sumos sacerdotes, de los escribas, de los sacerdotes y de los escribas, ¿verdad? Y en el otro dice entregado en manos de pecadores. ¿Por qué le hago esto? Usted puede ver que en el libro de Mateo sería muy fácil, bueno, decirnos, fueron entregados a los ancianos, a los principales sacerdotes y a los escribas. No, fueron a los judíos. Y entonces allí y ser muerto. Fue muerto por los judíos, ¿no? Y resucitar al tercer día. Pero cuando leemos entonces el de Lucas, dice, y ser entregado en manos de pecadores. En aquel tiempo, lo que se interpretaba o lo que se entendía como manos de pecadores, se estaban refiriendo a los gentiles, a los romanos. Y dice, y ser crucificado, por eso dice, y ser crucificado. Se refiere a los romanos. ¿Por qué? Porque no le era dado, en ese tiempo Poncio Pilato era el procurador, y no le era dado a los judíos sacrificar. Quien hacían la ejecución eran los romanos. Por eso ellos tuvieron que ir donde Pilato y gritarle, crucifícale. Le gritaban a Pilato. Amén, porque ellos no podían hacerlo. ¿Estamos? Esto es muy importante que usted me entienda, porque ahora le voy a dar el título bajo el cual vamos a estar predicando. ¿Ok? ¿Quién cree usted que mató a Jesús? Le di ahí ya 2, ¿verdad? Vamos a ver ahora, ¿quién cree usted que mató a Jesús? Es una pregunta hoy que nosotros como cristianos, hermanos queridos, tenemos que estar bien, pero que bien claros. Porque se está levantando algo muy extraño en estos tiempos que estamos viviendo. Yo trato de estar lo más que puedo al día un poquito con las noticias. Sobre todo porque me gusta ver las noticias de las cosas que van aconteciendo, me reafirman más en la fe, en las escrituras, pues estoy siendo testigo de cómo se está cumpliendo todo lo que la Biblia está escrito. Lejos de darme temor, lejos de darme miedo, digo, wow, Señor, tu palabra es verdad. Toda ella se cumple.
Las noticias que escuchamos hoy como nuevas para nosotros deben ser malas noticias cuando somos por lo menos estudiantes de las Escrituras. Un cristiano tiene que ser estudiante de las Escrituras. Usted no puede limitarse únicamente para el día que usted venga acá. Usted tiene en su casa escudriñarla. Y aún lo que se hable de este púlpito es su responsabilidad. Escudriñarla y ver si es verdad lo que estamos diciendo. Porque no habrá excusa en aquel día cuando dice la palabra de Dios que seremos juzgados por lo que está escrito. No podremos decirle, ay, la pastora no, que la pastora dijo así o el pastor dijo así. Eso no va a ser excusa delante de Dios. Usted ha nacido de nuevo, Él te salvó. Es su responsabilidad conocer a Dios y conocer su palabra. Amén. A la medida que usted conozca su palabra, a esa medida conoce usted a Dios. Usted no conoce mucho la palabra, usted no conoce entonces mucho a Dios. Usted tiene una idea sobre Dios, pero más son las ideas propias suyas que tiene que las verdaderas. ¿Estamos? Le quiero hablar, yo hablo así de todas maneras, completamente claro, porque me interesa enseñarles que hagan conciencia. ¿Entiende? Porque yo quiero que un día nos encontremos todos allá en el cielo. Amén. Esto no es un cumplido, la iglesia no es un cumplido, no. Hay que cumplir porque aquí a la iglesia no, pero aquí usted viene a la iglesia a aprender. Amén, queridos. Amén. Ok. A través de los siglos, ustedes saben muy bien que se han acusado a los judíos de haber matado a Jesucristo, ¿verdad que sí? Eso es, y eso hizo alimentar bastante el antisemitismo. Por ejemplo, no se oye en las escuelas, pero en mi tiempo, que ya hace bastante tiempo cuando estuve en el colegio, en mi tiempo, no sé las escuelas públicas, yo estudié en un colegio privado de monjas, a nosotros sí nos influenciaban en contra de los judíos porque habían matado a Jesús. No sé si ustedes sufrieron de eso, pero a mí sí me influenciaron bastante. No solamente contra los judíos, nos influenciaban inclusive en contra de los evangélicos. Aún en contra de los evangélicos. Y yo no los quería para nada. Para nada, porque había una iglesia evangélica allá, yo pasaba por el otro, cruzaba la calle. Porque así de mal concepto, tú sabes, no, nos sembraron algo como contra Dios, ¿entiendes? O sea, algo, como todos sabemos, se llama religiosidad e ignorancia de la palabra de Dios, de conocer al Dios verdadero. Vamos aprendiendo, ¿verdad? Entonces, eso hizo que se fuera alimentando a través de los siglos el antisemitismo, que hoy es bastante mencionado por los medios de comunicación. ¿Cuándo han escuchado algo de eso sobre los medios de comunicación y todos los problemas que hay? Tenemos que estar al día, hermanos, tenemos que estar al día. Hoy, según los medios de comunicación, escúcheme bien, masiva, el Congreso de los Estados Unidos está tratando de apoyar una resolución que define como antisemita algunos párrafos del Nuevo Testamento. Y le voy a decir la verdad, enfáticamente son los párrafos donde se acusan a los judíos de haber intervenido en alguna forma en la ejecución de Jesús. ¿Cuándo han escuchado esas noticias? Amén, yo quiero escuchar esos amenes. La iglesia tiene que estar apercibida de los tiempos que estamos viviendo. Amén. Entonces, se acusa a los judíos de estar involucrados en la ejecución de Jesucristo. El contexto bajo el cual esta propuesta está siendo llevada allí en el Congreso de los Estados Unidos es porque, como ustedes saben y lo habrán visto también en las noticias, muchos estudiantes universitarios se han levantado en contra de la invasión de Gaza. Pero también muchos políticos estadounidenses, escuche bien, ellos también han considerado esta invasión para estos políticos, ¿no? Según la ley 2030 HR 6090. Según la definición de lo que es antisemitismo, según como lo define la ley, repito, 2030 HR 6090. Y recibieron el apoyo de 320 congresistas
recibieron en el apoyo con solamente 91 en contra. Nosotros tenemos que estar al día con estas noticias, porque eso, todo lo que tiene que ver con Jesús tiene que ver con nosotros. Nosotros somos el cuerpo de Jesús. Amén. Esto implica entonces que el Departamento de Educación va a tener que vigilar y sancionar a todo cualquier estudiante, sea quien sea, que caiga, que puedan ser calificados como antisemitas. ¿Ok? Según la definición de esa ley. Eso es el Departamento de Educación, según lo que define como antisemitas, la ley 2030 R 6090. Ellos van a tener ahora que estar pendientes para sancionar a todo aquel que cualifique como antisemita según esta ley. ¿Ok? Cabe mencionar algo muy importante, y le voy a leer porque fue de una señora. No voy a decir nombre porque no estoy aquí para hablar política. No estoy aquí para hablar política ni para hacer promoción a ningún político. De este púlpito nada más le hago promoción a Jesucristo. Amén. Pero cabe mencionar la postura de una señora, una congresista. Escucha lo que escribió esta señora, ¿ok? Una congresista escribió diciendo: no estoy de acuerdo con el antisemitismo, pero no voy a votar a favor de este proyecto de ley que podría condenar a los cristianos de antisemitas por creer en el evangelio que dice que Jesús fue entregado a Herodes para ser crucificado por los judíos. Esto dijo esta congresista. A un caballero, que tampoco voy a mencionar el nombre, porque no se trata de promoción de nadie ni de política, sino de que nosotros estemos al día con lo que está pasando. A un caballero de los medios de comunicación muy conocido y muy dado por muy veraz también y fuerte. En una entrevista le preguntaron: ¿la Casa de Representantes hizo ilegal parte de la Biblia? A lo que él respondió: sí, el Nuevo Testamento. De hecho, ya en Canadá han quitado ya párrafos del Nuevo Testamento. En el Senado de Delaware, pero en otro acá, sin embargo, esta otra, una ex candidata se expresó diciendo: supongo que los veré a todos en la cárcel. ¿Estamos entendiendo? Amado, el propósito de todo esto que se está moviendo hoy detrás, todo esto que se está moviendo hoy detrás, no es otra cosa únicamente el deseo que tienen de declarar el evangelio que nosotros predicamos, el evangelio de Jesucristo, lo quieren declarar antisemita. Eso es todo. Aquí el problema no es detrás de este ni de aquel, aquí el problema es detrás de nosotros los cristianos. ¿Me estoy explicando? Es detrás de nosotros que viene y ya están tratando esta ley, comenzándolo a promover por detrás, y tenemos que estar al día y tenemos que estar alerta. Amén. Pero esto es simplemente una cacería, una persecución que comienza, porque nada come, el diablo no te sale con los dos cachos. Comienza primeramente de una manera muy sutil, porque esa es la forma de Satanás, como la serpiente, muy sutil, para un inicio de una persecución cristiana. ¿Estamos preparados para eso? Tenemos que prepararnos. Amén. Así declaran el evangelio como un mensaje de odio, y así declararlo ilegal, según la ley 2030 H 6090, según la definición de esa ley. Entonces sería algo ilegal. ¿Ok? De llegar a lograrse este proyecto de ley, se estaría violando el primer amendment de la Constitución de los Estados Unidos, el primero y el más importante, que esto fue lo que a mí más me gustó, de la enmienda de los Estados Unidos, de la Constitución de los Estados Unidos, que protege los derechos de libertad de religión sin interferencia del gobierno. Amén. Esta ley fue emitida en noviembre
11 de 1789 y recita de esta manera: libertad de culto. Mire, es la primera enmienda. Y el primer punto que ponen, escuche esto, sobre qué fundamento fue esta nación levantada y por qué Dios la bendijo tanto. El primer punto que coloca en la primera enmienda es libertad de culto, o sea, libertad de religión. Y mire hasta dónde estamos llegando. O sea, estamos mirando el cumplimiento de las Escrituras. Fortalezcámonos en fe de la veracidad de las Escrituras, porque ni un punto ni una tilde dejará de cumplirse. Amén. Después viene expresión, o sea, libertad de expresión, de prensa, petición y reunión. Esa es la primera enmienda. Pero en la primera enmienda, el primer punto es libertad de religión. ¿Y qué estamos nosotros mirando? ¿Usted cree que de verdad hay libertad de religión? Se está tratando sutilmente y por eso es este ataque, hermano. Y la verdad es que tiene que ser dicha a los cuatro vientos, porque es la verdad. Ahora, escuche esto. Y lo lograrán. Escuche lo que le digo. Lo lograrán. En su tiempo lo lograrán. Pero nosotros no tenemos ni que turbarnos. Nosotros no tenemos que sorprendernos. Hermano, ellos lo lograrán, porque ya el apóstol Pablo a nosotros nos los advirtió hace más de 2000 años. Vamos a segunda de Tesalonicenses ahora, el capítulo 2. Vamos a leer el capítulo 2 de segunda de Tesalonicenses. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Busqué esta palabra, apostasía, que se la iba a mandar para que la pusiera allá arriba, pero se me pasó. Apostasía, que significa, la busqué hasta en el diccionario para dársela más exacta. Dice: renuncia, abandono, traición, deslealtad. O sea, son personas, entiende, que han creído la verdad, que han creído en Jesús y todo eso, pero se han apartado de la verdad. Eso es apostasía. ¿Por qué? Porque ha renunciado a la verdad, ha abandonado la verdad, ha traicionado la verdad y ha sido desleal a la verdad. Eso es apostasía. Hoy estamos mirando eso hoy. Ustedes ven la noticia. Estamos mirando eso. Dice: Él no vendrá hasta que todo esto acontezca. Y ya está aconteciendo. Hablando de la apostasía, el cual se opone y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. El hijo de perdición, busqué la palabra perdición, que es lo contrario, que es un sinónimo de perdición: condenación. Lo contrario a salvación. Si está perdido es porque está condenado. Estamos hablando de cosas espirituales. ¿Ok? Entonces dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Contra todo lo que se llama Dios. El que se levanta en contra del evangelio se está levantando contra Dios. Porque Dios y su palabra son la misma cosa. Jesús es el verbo, que el verbo se hizo carne. Que se levanta contra las escrituras se está levantando contra Dios. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis de que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y aún vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Qué lo detiene hoy al hombre de pecado, al hombre de perdición? Que la iglesia todavía está aquí en la tierra. El Espíritu Santo está en nosotros. Y si se manifestara, pudiéramos echarlo abajo y las escrituras tienen que cumplirse. Por eso no se manifiesta. Porque ya está en acción.
y estamos hablando de más de 2000 años, y ya estaba en acción el misterio de la iniquidad. ¿Qué es un misterio? Algo no revelado, todavía no estaba revelado, algo oculto, algo, tú sabes, inaccesible. La iniquidad es una maldad tan terrible y una injusticia tan grande. Escúcheme esto, que es inaccesible a nuestra mente. Nosotros no podemos ni siquiera imaginarnos la clase de maldad que tiene el inicuo. Nosotros no podemos, nuestra mente no nos da, no nos alcanza a imaginarnos siquiera la maldad, la injusticia que tiene el inicuo. Por eso Jesús expresó diciendo que habría una tribulación como no la hubo nunca ni la habrá jamás. ¿Y sabemos que el diablo es malo? Claro que sabemos que el diablo es malo, pero todavía nosotros no tenemos ni siquiera, no tenemos acceso a poder evaluar el peso de maldad que hay en él. ¿Entendemos? A quien el Señor matará con el espíritu de su boca. ¿Cuál es la espada del espíritu? La palabra de Dios. Él la matará con el espíritu de su boca y destruirá. Oh, perdón, yo creo que brinqué algo. Solo hay que el presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará el inicuo, sea el malvado, el injusto, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Con el espíritu de su boca. Entendemos que el espíritu es ¿qué? La palabra de Dios. La misma palabra contra que se levantó el diablo desde el principio, la serpiente antigua. Esa misma palabra con la que él se levantó contra la palabra que Dios habló. Con esa misma espada, con ese mismo espíritu, va a venir el soberano Rey de Reyes y Señor de Señores y lo va a destruir aún con el resplandor de su gloria. No es que él va a venir a pelear. No, va una palabra. Y solamente el resplandor de su gloria lo va a destruir con una palabra y ya. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros, dice el apóstol, él, debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros. ¿Entendemos? Respeto a vosotros. El apóstol Pablo da gracia por nosotros. Hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que hermanos, estad firmes. Escuchen la exhortación que nos da, porque todo lo que vamos a estar escuchando va a ser mala noticia. Así que estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Aleluya. Gracias, Señor, porque fíjese, nos da también una grande consolación. Amén. No tenemos que estar asustados, no tenemos, no, absolutamente no. Esto, vuelvo y le repito, confirma aún más nuestra fe. Somos testigos de cómo la palabra de Dios se ha cumplido y se está cumpliendo. Somos testigos, ¿ok? Ahora, una pregunta retórica. Pero realmente, ¿acusamos los cristianos al pueblo judío de haber matado a nuestro Señor y Salvador Jesucristo? ¿Somos los cristianos antisemitas?
Somos nosotros, pero hay que demostrarlo. Y de eso es de lo que se va a tratar. Hay que demostrarlo. Porque el día que esa ley aprueben y haya persecución, si usted no niega, usted es un antisemita. Entonces tenemos que demostrarlo y tenemos que explicar lo que decimos, lo que creemos. Y de esto es de lo que se va a tratar. Por eso le dije, esto es simplemente un preámbulo. Y lo que me impulsó y el propósito de la predicación o enseñanza, como usted lo puede llamar, yo predico y enseño a la vez, que le voy a estar dando entre hoy y el domingo que viene. Amén. ¿Somos los cristianos antisemitas? De ninguna manera. Yo no lo creo. ¿Por qué? Porque yo creo que no hay ningún otro pueblo más cercano y que ame más a la nación de Israel que nosotros los cristianos. Y razones tenemos y lo vamos a estar demostrando también. Porque no solamente demostrándolo a nosotros, tenemos que saberlo demostrar también cuando venga el perseguidor. Porque de que vendrá, vendrá. Ellos van a lograrlo. En su tiempo, pero lo lograrán. No nos perdamos en eso. Amén. Para hacer tales acusaciones, como la que se están tratando de hacer y la que muchos hacen ya también, para esto y lograr un justo juicio, que haya un justo juicio, es necesario el conocimiento, tú sabes, es necesario tener un conocimiento más profundo de los hechos, de las razones y de los personajes involucrados en este caso. ¿Ven? Hay que tener un conocimiento más profundo. Y es a nosotros los cristianos evangélicos, nosotros los nacidos de nuevo, los que nos corresponde, nosotros somos los llamados a demostrar, tú sabes, ¿no? A demostrar que no lo somos, pero fundamentados nosotros en el código de la ley de Dios, el sagrado libro que contiene las leyes y las reglas inerrantes de nuestra fe, las sagradas escrituras, la Biblia. O sea, es basándonos en ella. Por eso hay que estudiar las escrituras, amados. Ok. Ese es el fundamento de nuestra fe. Como este tema es tan importante por lo que todas las cosas que le he venido diciendo, este tema es tan importante para poderlo comprender de una mejor manera, ¿no? Tú sabes, que tengamos mejor comprensión. Voy a tener que comenzar, tú sabes, como echándole primeramente un trasfondo. Echándole un trasfondo para que podamos entonces llegar, porque desde allá iré trayendo las razones por la cual podemos demostrar que no somos antisemitas. Amén. La palabra de Dios, no voy a comenzar un pedazo, no me va a dar tiempo, como le dije, a entrar ya a lo que es el meollo, será la semana que viene, pero esto es muy importante. La palabra de Dios nos comienza declarando que en el principio Dios creó los cielos, creó la tierra, creó los mares, Dios creó todo cuanto en ellos hay. Dios también creó al hombre, solo que al hombre puso en él algo de su naturaleza. Él sopló en su nariz aliento de vida, lo que impartiéndole así, ¿no?, la vida espiritual. Esto lo hizo con el hombre, algo que Dios no hizo a los animales. Los animales solamente tienen, escuche bien, vida biológica, la vida que se encuentra en la sangre. Esa es la vida que tienen los animales. Pero nosotros tenemos hoy, no nacimos así, pero hoy sí tenemos vida biológica y tenemos vida espiritual. Amén. Amén. Porque sin vida espiritual no podemos tener comunión con Dios. Sin vida espiritual no podemos conocer a Dios. Sin vida espiritual no podemos tener relación, ni conocerlo, ni nada absolutamente. Es con la vida espiritual porque Dios es espíritu. ¿Ok? Entonces, y Dios amó al hombre perfecto que Él había creado. Y creó en Adán
según sus planes de Dios, tú sabes, ¿no? En Adán él creó, en Adán él amó a toda la humanidad. En Adán. Dios creó al hombre y al universo y a todo el universo con propósito y función. Y tanto el hombre como el universo cumplían el propósito para el cual fueron creados y Dios estaba satisfecho. De ahí es donde vemos en Génesis 1:31 y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno y era bueno en gran manera. Porque todo cumplía su propósito y función. El hombre cumplía la función que le dio. Todo el universo, los astros, las estrellas, el sol, la luna, todo cumplía su función. El sol lo alumbraba de día, la luna de noche, las estrellas estaban en sus lugares, no se caían, él le dio mandamiento. Las plantas, los árboles, cada uno daba la fruta que estaba supuesto a dar según el ADN que Dios le había puesto en ellos. Nunca usted iba a ver un manamate naranja dando mango. Amén. Como puso en el hombre también el ADN de la humanidad. Y en el hombre, el ADN de hombre. En la mujer, el ADN de mujer. Por eso, aunque un hombre quiera cambiarse, sácale el ADN y usted verá que es hombre, aunque se vista de mujer. Eso es una ley natural de Dios. Desde el Edén. Génesis 1:31 vio Dios, ya le dije. Génesis 2:16 y 17 dice, Dios había preparado para el hombre en la tierra un huerto, el huerto del Edén. Y justo en el centro del huerto plantó Dios dos árboles, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal, que era bueno para comer y agradable a los ojos, del cual mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Amén. ¿Qué hizo Satanás? Instigó a la mujer alcanzó al hombre. ¿Y qué hicieron ellos? Desobedecieron la orden que Dios le había dado, comieron del árbol prohibido y pecaron. En ese mismo instante, escuche bien, en ese mismo instante que ellos desobedecieron, ellos quedaron, ahí mismito, ellos murieron espiritualmente. Ahí en ese mismo instante, el aliento de Dios que le había impartido la vida espiritual salió de ellos, lo perdieron. Y murieron espiritualmente. Y siguieron parados vivos, pero ahora con la vida biológica que tenían en la sangre. Porque la vida de la carne en la sangre está. Ahora se hicieron, y entonces ahora se hicieron con una nueva naturaleza carnal. ¿Ustedes no han leído en la Biblia cuando dice que la sabiduría del hombre terrenal es diabólica y animal? Así es. Del terrenal. El que tiene solamente la vida biológica de la sangre. ¿Usted no ha oído Isaías cuando dice, el amo conoce el pesebre de su Señor, pero Israel no entiende, Israel no tiene conocimiento? O sea, compara que un animal tenía a veces más conocimiento. E Israel, el pueblo, no entendía. Amén. Entonces, él queda ahora viviendo únicamente con la vida biológica, la vida que había en la sangre. Recuerde que ellos murieron espiritualmente en ese instante. Recuerde que Adán había sido creado, y Adán no había nacido. Y al crearlo, Dios le impartió a él, como le expliqué antes, aliento, sopló en su nariz y le impartió de la vida de Dios, de la vida espiritual de Dios. Okay. Cuando Satanás hizo eso y ellos creyeron, la semilla, ustedes saben que Jesús hizo muchas parábolas comparando, tú sabes, la palabra con la semilla. Esa semilla que Satanás, una semilla mentirosa, les sembró, les dijo, así con que él les dijo, no, seréis como Dios. Queriendo que ellos pensaran que Dios era egoísta, que Dios lo que no quería era que ellos supieran tanto como Dios. Esa semilla, yo quiero que usted entienda que la palabra semilla también traduce germen.
descendencia, la palabra semilla. Esa semilla, al ellos recibirla, germinó en ellos. Usted ve como la palabra de Dios, cuando usted la recibe de verdad en su corazón, germina. ¿Y qué efecto le hace? Dígame. Le imparte fe en lo que Dios dice. Y no hay quien lo mueva. De ahí es, y eso solamente lo puede hacer, yo no lo puedo hacer. Por mejor que yo le explique, usted puede pensar ahora que usted está entendiéndolo. Usted puede pensar, wow, qué bien está explicado, pero si el Espíritu Santo a usted no le da convicción, no va a producir en usted nada. Solamente información a la cabeza. Pero cuando el Espíritu Santo es quien lo revela en su espíritu y germina allí en su corazón. Amén. Le da una convicción que no hay nadie que lo mueva de lo que usted ha creído. Porque el cristianismo no es religión. El cristianismo es revelación. Aleluya. El cristianismo es algo sobrenatural. Tiene que ser revelado. Si no, no hay convicción. Por eso usted ve que hay quienes piensan hoy de una manera, después piensan de otra, hoy les parece, porque no tienen convicción. Cuando hay convicción no hay nadie que lo mueva. Amén. Y vamos al final a orar para que nos dé Dios convicción, que sea el Espíritu Santo. No al final, yo desde ahorita, Señor, te lo comienzo a pedir. Que haya convicción, que sea el Espíritu Santo revelándote en tu corazón la verdad de Dios. El pecado, entonces ahí mismito, cuando Adán pecó, escúcheme, cuando Adán pecó, se ejecutó ahí mismo el pecado. ¿Por qué? Porque Adán, yo no sé si aquí o no dónde, pero creo que lo he dicho, ¿no? Que el que transmite es el hombre. El hombre es el que tiene la semilla. El hombre es el que tiene el germen. El hombre es el que engendra. El hombre es el que transmite. Y en el esperma, que es lo mismo del hombre, están los elementos que forman la sangre. Y es allí donde está el pecado. En la vida de la sangre. La vida de la carne en la sangre está. Y esa vida que tiene la sangre, esa es la vida que tiene la naturaleza caída. La naturaleza de pecado, la que Satanás impartió al hombre. Amén. A la mujer no fue. La mujer no tiene semilla, no tiene germen. Él es quien lo tiene. Entonces, quien lo transmite es él. Amén. Como es él quien define el sexo. ¿Ok? Esa es la razón por la cual toda la descendencia de Adán y Eva, o sea, toda la humanidad, nosotros, porque somos humanos, tú sabes, hemos nacido con esa naturaleza. Todos hemos nacido espiritualmente muertos. Todos hemos nacido bajo una sentencia de condenación eterna. Todos hemos nacido así. ¿Ok? Todos somos pecadores. Hechos 17, 24, 26. El Dios que hizo el mundo, mire lo que dice esto. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre, ha hecho todo el linaje, toda la descendencia, o sea, toda la humanidad, de una sangre. Linaje, ¿qué significa linaje? Descendencia. Y cuando hablamos de linaje humano, significa género humano. O sea, de una sangre hizo todo el género humano. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres,
para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. A veces me da pena porque quieren irse a vivir a Marte, quieren irse a vivir a Júpiter, a Mercurio, cuando Dios ya de anteriormente ya ha fijado los límites de su habitación. Amén. Y Dios creó el planeta Tierra para que el hombre habitara en el planeta Tierra. Yo creo la Biblia, lo que la Biblia dice eso es. Yo lo leo ahí, me pueden dar toda la teoría que le venga en gana. Yo creo lo que dice acá. Levíticos 17:11 dice, y desde entonces hasta hoy nadie nacido de mujer ha podido librarse de esa naturaleza, porque la vida de la carne, se lo dije, en la sangre está. Y con esa vida es con la que nosotros nacemos. Ahora entendemos cuando la palabra de Dios nos dice, Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. En Adán el mundo entero cayó bajo condenación eterna, hermano. Todos caímos allá. Cuando él pecó, todo, su descendencia, todo, íbamos a nacer así. Porque él perdió ya la imagen y semejanza que Dios le había impartido. Y entonces todos perdimos eso. ¿Okay? Toda la humanidad hemos nacido espiritualmente muertos. La muerte es separación de Dios. Amén. Separación de Dios. Todos hemos nacido separados de Dios y reos de la justicia divina, con una sentencia de condenación eterna. Amén. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, o sea, separación de Dios. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Otra pregunta retórica. ¿Usted pensaba entonces, vale la pena haber nacido? Porque imagínense, nacer bajo una sentencia, así mismo, ya condenado, bajo una sentencia de condenación eterna, nacer separado de Dios, ¿verdad? Es para que se nos jale un poco la cara, ¿sí o no? ¿Vale la pena entonces haber nacido? ¡Claro que sí! Creo que es un privilegio. Es un privilegio, hermano, porque no se trata de nuestros planes. El problema es que nosotros nos ponemos como en el centro. No se trata de nuestros planes. Se tratan de los planes y propósitos eternos de Dios, desde antes de la creación. ¿Usted cree que ya Dios no sabía en su omnisciencia todo lo que iba a acontecer? Dios ya lo sabía, Dios ya lo sabía. Pero el plan de Dios era tener un pueblo que decidiera libremente amarlo y voluntariamente rendirse el día de su poder. Miren lo que dice el Salmo 110, del 1 al 3. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde... Este es un salmo mesiánico, y un salmo mesiánico hermoso, precioso. Yo lo uso en el cosa de adoración cuando lo doy, porque ahí le revela a Dios a David, que fue quien escribió este salmo, le revela la adoración mesiánica. De ahí él cambió la liturgia. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. ¡Ay, qué lindo! Demos un aplauso al Señor, pero bien grande. ¡Caramba! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gloria a Dios. Gracias, Señor.
El hombre no fue creado para el hombre. Ni el mundo fue creado para el hombre. Sino que tanto el mundo como el hombre fueron creados para Dios. El problema es que nosotros, en nuestro egocentrismo, nos creemos que somos el centro del universo y que todo tiene que girar alrededor nuestro. Así es. Amén. Ni usted, nadie, ni yo tampoco, Él es. Y hemos sido creados y recreados para la gloria de su nombre. Bien lo dijo Jehová un día: este pueblo para mi gloria los he creado y mi alabanza publicará. Amén. Así que coloquémonos en el lugar que nos corresponde. Colosenses 1, del 15 al 17 dice, hablando de Jesús, escuche, Él es la imagen. ¿Lo tiene puesto? Vamos, léalo y vamos a recitarlo, pero en fuerte y alta voz. ¿Qué le parece? Escuche bien. Le dije ahora hace un momento que tanto el hombre como el mundo fueron creados para Dios, para Dios. Diga, yo soy de Dios, yo fui recreada para Dios. Entonces, Colosenses 1, 15 al 17. Pongámonos de pie un momento, póngase de pie, para que no se canse de estar sentado. Vamos, póngase de pie y lea en voz alta bien fuerte, como un ejército. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron hechas todas las cosas, así las que están en los cielos y las que están en la tierra, sean dominios, sean potestades, por Él y por medio de Él. Y todas las cosas. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. O sea, Él fue creado antes. O sea, Él es mayor que todas las cosas creadas. Y todas las cosas en Él subsisten porque Él las sostiene con su poder. Aleluya. Bendito Jesús. Amén. Puede sentarse. Gloria a Dios. En su omnisciencia siempre Dios supo lo que iba a suceder. Quiero hablarle de los 3 siglos, solamente mencionárselo, no que voy a hablar de ellos. El pasado siglo, cuando usted escuche esto, me lo escucha a mí en alguna ocasión. El pasado siglo, cuando todo era eternidad. Antes que el tiempo y la materia fueran. El presente siglo, ahora, desde el principio, desde la creación. Nosotros estamos viviendo ahora en el presente siglo. Limitados al tiempo y la materia. Pero cuando todo vuelva a ser eternidad, es el futuro siglo. Tenemos el pasado siglo, el presente siglo y el siglo futuro, que es cuando todo volverá a ser eternidad. Amén. Quiero que lleven eso. Pues desde el pasado siglo, Dios ya sabía lo que iba a suceder en el presente siglo. Ya Él tenía todo en su preconocimiento, en su omnisciencia, ya Él todo, tenía conocimiento de todo lo que iba a acontecer. Amén. Él iba a saber que Adán y Eva iban a pecar, Él sabía todo. Y en su misericordia, cuando Adán y Eva pecaron, escucha esto, que va a parecer un poquito paradójico, pero en su misericordia, Dios echó fuera del Edén a Adán y Eva. Por la sencilla razón de que si les permitía seguir dentro del Edén, Adán podía alargar la mano, coger de la fruta del árbol de la vida, vivir eternamente, pero vivir con el pecado en él. Entonces el pecado también se perpetuaría. Tenía que sacarlo para que fuera de allí, que no pudiera comer de ese árbol, Dios tratara entonces con el pecado. Gracias, Señor. No es una misericordia de Dios. Es una misericordia de Dios. Amén. Imagínense que se hubiera eternizado, perpetuado el pecado. No, un día tenemos que salir de esto ya. ¿Vemos la misericordia de Dios? Pues denle un aplauso bien fuerte al Señor. Qué inteligente que es Dios, caramba. Adán y Eva fueron echados fuera del huerto. Y allá fuera del huerto, ya él había establecido su reino, ya él había sido tirado a la tierra.
Y él reinaba en un reino de tinieblas, en un reino de oscuridad, con dos armas. Él tenía dos armas, el pecado y la muerte. Pero vuelvo y les repito, hermano, ¿cómo no vamos a alabar a Dios, como les digo, con gozo y con alegría y con gusto y gana? Dios también votó a ellos. Y ya vimos la misericordia de Dios. Pero los echó afuera con dos armas también. Recuerde que Él les prometió la simiente de la mujer, le había prometido un redentor. Y le dijo que Él le iba a aplastar la cabeza a la serpiente. Y la otra alma fue, usted recuerda que lo vistió con túnica de pieles. ¿Y hacia dónde apuntan la túnica de pieles? Hacia la justicia de Cristo con la que nosotros seríamos revestidos. ¡Aleluya! Denle un aplauso bien fuerte, si usted cree que lo merece. ¡Qué inteligente Dios es! Es más inteligente y más sabio. ¿Quién puede engañar a Dios? Al diablo se le olvidó que él era una criatura creada, que él era el creador, y pensó que había ganado. Ese redentor del que aquí le habla, la simiente de la mujer, que todos sabemos por la trayectoria, y ya cuando directamente le dice a Abraham, esa simiente es Cristo, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y esa simiente no le habló como si se tratara de muchos, sino de uno. Esa simiente es Cristo. En Gálatas 3, eso a mí me encanta ese capítulo. ¿Ok? Ese redentor tendría que morir. Ese redentor tendría que morir. Mire, oiga lo que dice Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Para que haya redención, hubiera redención, él tenía que morir. Y la semana que viene le voy a entrar porque solamente Jesús podía hacerlo. Pero él tenía que morir. ¿Amén? Para esto Jesús entonces tenía que morir. Él era el redentor que vendría. Pero, ¿quién cree usted que mató a Jesús? Porque él tenía que morir. Y ahí los voy a dejar. Con ese título comencé. ¿Quién cree usted que mató a Jesús? Y ahora se los termino. Si él como el redentor para redimirnos tenía que morir, porque ya vimos que sin derramamiento de sangre no hay remisión, ¿quién cree usted que mató a Jesús? Amén. Póngase de pie. Gracias a Dios. Vamos a darle un aplauso a esa palabra de Dios que nos fortalece, que nos levanta, que nos da vida.